el día de hoy, cuando uno hace una investigación educativa, cree que va a medir si hizo bien o mal la clase, midiendo si el chico aprendió o no aprendió. Y no hay relación causal entre el enseñar y el aprender. Yo puedo enseñar de 10 y mi alumno no aprender nada. Puedo enseñar mal y mi alumno, porque tuvo apoyo de los padres, porque es un chico muy estimulado, porque bajó de internet no sé qué cosa, aprendió a pesar mío. Entonces, este paradigma es el que encierra este tipo de investigaciones educativas, que detrás de él hay esta idea. Hay relación causal entre el enseñar y el aprender. Y no la hay. Entonces se derivan dos grandes programas a partir de ahí. El programa Presagio-Producto, que analizaba las capacidades, la personalidad del profesor, la experiencia, la eficacia del profesor, y veía cómo ese profesor generaba un mejor o peor rendimiento en el alumno. Rendimiento pensándolo como nota en el examen. Nota en el examen. Y después el proceso producto, donde se analizaban los métodos y las estrategias. Había recetas para distintos métodos, entre ellos el famoso método científico como método didáctico. Error en la frase, muy grande, tan grande como lo que dijo Adriana de pensar que hay un solo método. También es erróneo pensar que el método didáctico se ajusta a un solo. Imagínense también. Entonces, recibe muchas críticas. La primera crítica es que el comportamiento de un docente, y acá voy a extenderlo un poco porque sé que el público no todos dan clase, docente, estamos hablando de una situación de enseñanza en general, estamos pensando en una escuela, pero también a veces hay situaciones educativas en las comunas, en los clubes, en las ONG. Entonces, en una situación educativa, pensemos ahí. Un docente que en un momento pasa a tomar ese rol de docente, también es una variable dependiente. Mi clase hubiera sido distinta sin la presencia de Maite y qué sé yo, pienso yo, si no es lo que nos movilizó, el escucha de ustedes hubiera sido distinto. Entonces siempre estamos dependiendo, somos personas y cada situación social es distinta a la otra. Es imposible replicar una clase, así seamos nosotros, el libro, los mismos chicos, con el mismo sistema donde estemos. Es tan dinámico y tan apasionante esto de ciencias sociales que es difícil establecer regularidades. Entonces, la docencia es una variable dependiente de la institución, de la respuesta de los alumnos, de los conocimientos, de las situaciones personales. No se analizaba en estos paradigmas lo que ocurría en ese espacio que hay entre la estrategia del docente y el resultado del rendimiento del alumno. No se analizaba lo que pasaba dentro de la clase. Y se suponía que los productos de esta investigación iban a ser directamente transferibles a la enseñanza. Y acá hay algo muy interesante, que en esa época empiezan a armarse a nivel mundial comunidades independientes. Una cosa era el investigador y otra cosa era el docente, el investigador en las universidades, el docente en las escuelas. Y hoy ya se sabe que nadie puede investigar en educación si no ha sido docente. Porque no tiene idea de qué se trata estar en un aula con 40 chicos y con todos los problemas que hay. Entonces, el que vaya a hacer investigación educativa y es docente, tiene, yo creo, un 50% del camino recorrido, porque tiene conocimiento del terreno. No se puede investigar en educación sin haber sido docente. Y esto, lamentablemente, hasta el día de hoy, hay muchos grupos de investigación en muchos lugares del mundo con gente que no ha pisado nunca un aula. Y entonces uno lee sus productos y dice, pero este está, ¿dónde está este? Y no sabe lo que es estar en un aula, que me está diciendo que haga esto con el alumno. Entonces las más ricas investigaciones son las que producen de aquellos que conocen el terreno del cual van a investigar. Bien, pero políticamente así también están marchando, ¿no? Muchos de los técnicos, de nuestras autoridades. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, y en nuestras universidades y en Córdoba en particular también o se olvidan de su paso por el aula. Coincido con ustedes. Bueno, el paradigma que sigue, este paradigma que les dije es de principios del siglo XX. Nos estamos pasando ahora a la época de los años 70-80. 70-80. Empieza el paradigma simbólico-interpretativo. Aquí empiezan a influir la etnografía, que habrán escuchado por ahí, la antropología social. Empiezan a influir en ciencias sociales otras áreas de conocimiento, las teorías
allá de las ciencias duras, porque el primer modelo se rigió por la física clásica. Ahora empiezan las ciencias sociales a incluirle otras disciplinas bastante importantes de las ciencias sociales. La idea es entender. La idea es lograr entender qué está pasando en el sistema social que vamos a investigar y lograr analizarlo y generar algunas herramientas. Como diría un profesor que yo tuve, lo que hacemos, los que estamos en este paradigma, es teorías intermedias. ¿Qué quiere decir? Teorías que categorizan instrumentos que nos permiten analizar. Más que decir por qué ocurre, lo que estamos intentando ver es cómo ocurre, para poder tomar alguna acción y hacer que ocurra de otra manera. Este es el paradigma simbólico interpretativo. Interpreta para comprender cómo funciona algo. Y empieza a entender que las situaciones sociales, las educativas en particular, son multicausales porque tienen múltiples variables que la condicionan. Entonces, no es objetivo de este paradigma plantear una generalización, llegar a una ley. Son desarrollos ideográficos, prácticos, explicativos. Por ejemplo, se generan, como dije, categorías para analizar secuencias de acciones controladas, variables que interactúan en determinada situación. Por ejemplo, yo podría hacer una investigación sobre una campaña para reciclaje de basuras y podría sacar a la luz cuáles son las variables que tendría que tener en cuenta para que esa campaña fuese más exitosa que otras anteriores. Y me quedo ahí, saco a la luz. ¿Qué hago con el investigador? Saco a la luz y sistematizo formas de mirar y formas de actuar. Eso es lo que hago. Entonces, acá hay una cosa diferente al paradigma anterior porque empieza a interactuar el investigador con el investigado. La pregunta que orienta este paradigma es cómo median, esta palabrita es fundamental, cómo median entre la enseñanza, cómo median entre el que enseña y el que aprende el procesamiento que hacen de la información, los que están involucrados, o sea, lo que pasa en sus mentes, lo que pasa debajo del iceberg, el contexto social de origen, porque no es lo mismo que yo venga de Piquillín que esté viviendo en la ciudad de Córdoba. El contexto social de origen. El discurso que manejamos. Cuando uno construye una palabra o usa una palabra en una expresión, la está dando a referentes que son de origen social que uno tiene, o institucional que uno tiene. Entonces hay una mediación discursiva. Yo puedo estar diciendo un montón de cosas a ustedes y cada uno la está representando y significando de acuerdo a lo que ustedes entienden de lo que yo estoy diciendo. Entonces, la palabra se nos está poniendo entre ustedes y yo como una pantalla más o menos translúcida que va a depender de que compartamos o no los códigos que estamos hablando.